El día terminaba en la ensambladora con el amargo sabor de la derrota. Durante 48 horas, la élite de la ingeniería de la empresa se había turnado en un asedio inútil a un dios de metal silencioso. El motor B-12, el prototipo más nuevo y caro de la compañía, permanecía inerte en el centro de la nave industrial, una escultura de millones de dólares que se negaba a nacer. Se habían consultado los ordenadores, se habían rehecho los diagnósticos, y la conclusión era siempre la misma: un silencio inexplicable. El equipo, exhausto y frustrado, comenzó a recoger su equipo, dejando atrás solo la máquina fría y el peso de un fracaso colectivo. Esther Soler, la mente brillante detrás del proyecto, observaba la retirada de su equipo desde su oficina acristalada, una reina en su castillo. Era una mujer forjada en precisión y datos, cuyo éxito se medía en gráficos y eficiencia. Aquel motor no era solo un proyecto, era una extensión de su propia reputación. El terco silencio de la máquina era un insulto personal, una anomalía que su lógica impecable no podía abarcar. Cada minuto que el prototipo pasaba sin vida era una grieta en su armadura de competencia, un recordatorio de que, por primera vez en su carrera, estaba completamente perdida, sin un camino claro a seguir. Mientras los ingenieros de bata blanca se retiraban, una figura solitaria permaneció en la nave casi vacía. Ramiro, uno de los mecánicos más antiguos de la fábrica, terminaba de limpiar sus herramientas con pinzas y movimientos lentos y deliberados. Observaba el motor a la distancia, no con la arrogancia de quien sabe la respuesta, sino con la empatía de un viejo amigo. Para él, las máquinas no eran solo un conjunto de piezas y circuitos, tenían un alma, un ritmo, un lenguaje propio que la mayoría de la gente había olvidado cómo escuchar, y sentía, con una certeza que venía de las entrañas, que aquel motor estaba sufriendo. Este conocimiento no provenía de una universidad, sino de una vida entera con las manos sucias de grasa. Ramiro aprendió el oficio de su padre en un pequeño taller de provincia, donde los diagnósticos se hacían por el sonido, el olor, el tacto. Era una sabiduría orgánica, pasada de generación en generación, que valoraba la intuición tanto como la técnica. Veía la mecánica no como una ciencia exacta, sino como un arte de dialogar con el metal, de entender sus tensiones y sus suspiros. Esta filosofía, sin embargo, lo convertía en una reliquia en la era digital, un anacronismo, en un mundo que confiaba más en un software que en la experiencia humana. Bruno, un pasante recién graduado, fue el único que notó la presencia silenciosa de Ramiro. Intrigado por la forma en que el viejo mecánico miraba el prototipo, se acercó, la curiosidad superando el prejuicio que había aprendido de sus superiores. «¿En qué piensa, don Ramiro?», preguntó en voz baja. Ramiro no apartó los ojos del motor. «No está respirando bien», respondió, personificando a la máquina. Su corazón late, pero el aire no llega a donde debería. El problema no está donde ellos buscan, solo miran los números, no están escuchando. Ramiro señaló una pequeña unión de cables, un área que todos los escáneres habían identificado como perfectamente funcional. «La energía se pierde aquí. Es una fuga demasiado pequeña para los sensores, pero lo suficientemente grande como para impedir que despierte». En ese exacto momento, Esther, que había vuelto a buscar su tableta, escuchó la conversación. La audacia de aquel mecánico, usando metáforas simplistas para describir su proyecto multimillonario, la golpeó como una ofensa. La sugerencia de que él, con su sabiduría arcaica, pudiera ver algo que su equipo de genios no vio, era un insulto a su inteligencia. Se acercó, el sonido de sus tacones en el hormigón, un golpe seco e irritado. Se detuvo junto a Ramiro, la mirada chispeando con un sarcasmo frío.
Fascinante, Ramiro. Una teoría poética, dijo, la voz goteando desdén. ¿Y cuál es el diagnóstico de su estetoscopio de grasa? Por favor, ilústrenos. Díganos qué no pudieron ver nuestros millones de dólares en equipos de diagnóstico de última generación. El desafío fue lanzado públicamente. Una trampa para humillarlo, para reafirmar la superioridad de la ciencia sobre lo que ella consideraba solo la superstición de un obrero. El equipo, que ya se retiraba, se detuvo para observar el espectáculo. Esperaban que Ramiro se encogiera, que pidiera disculpas, que retrocediera ante la autoridad de Esther, pero no lo hizo. La miró a los ojos, sus ojos tranquilos encontrándose con los de ella, furiosos. No había miedo en su rostro, solo la tranquilidad de quien conoce su propio valor, independientemente de lo que piensen los demás. La tensión entre los dos era palpable. La ingeniera de élite, con su cerebro entrenado en teorías, contra el mecánico de a pie, con su sabiduría forjada en las manos. Ramiro no debatió, no se defendió. Simplemente desvió la mirada de nuevo hacia el motor, silencioso, como si la máquina fuera su única testigo y aliada. Luego se giró nuevamente hacia Esther y dijo 3 simples palabras que resonaron en la nave con el peso de una promesa. «Deme 1 hora». No era una petición, era una afirmación. La apuesta estaba hecha. 1 hora, el conocimiento de toda una vida contra la tecnología de punta. La intuición contra los datos. Un hombre y su convicción contra un imperio de escepticismo. Y todos allí contuvieron la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar o una humillación aplastante o un milagro. Un mecánico de la vieja guardia contra la más alta tecnología. Una apuesta imposible hecha en público. ¿Podrá la intuición de Ramiro superar la lógica de Esther? Suscríbete al canal. Dale like si crees en la sabiduría que viene de la experiencia y manda un mensaje de apoyo para el valiente Ramiro. La batalla apenas comienza. La hora de Ramiro comenzó. La vasta nave industrial, antes ruidosa, se sumió en un silencio casi sagrado, roto solo por el zumbido distante de otras máquinas. Los ingenieros, incluidos Esther y el joven Bruno, no se fueron. En cambio, formaron un semicírculo a una distancia respetuosa, una audiencia silenciosa y escéptica. No era solo curiosidad, era un juicio. Estaban allí para presenciar la caída del último de los titanes, el fracaso del conocimiento arcaico ante la complejidad moderna. Bajo la luz solitaria de un reflector, la escena parecía un anfiteatro, con Ramiro en el centro de la arena, solo, con la bestia de metal que los había derrotado a todos. No abrió su caja de herramientas. Su primer movimiento fue colocar las palmas de las manos abiertas sobre el bloque frío del motor, cerrando los ojos. El gesto sorprendió a los ingenieros, que lo vieron como un acto de misticismo sin sentido. Pero para Ramiro era un ritual. Un recuerdo vívido lo transportó al taller polvoriento de su infancia. La voz grave de su padre resonando en su mente. Antes de las llaves y los destornilladores, «Hijo, usa las manos, siente la fiebre, siente el temblor, siente la respiración del metal». Así fue como aprendió, no a reparar, sino a curar, a entender que cada motor tenía una historia, un dolor, un secreto. Abrió los ojos y volvió al presente, a las miradas de desdén. Estaba acostumbrado. Desde que llegó a la gran ciudad de Monterrey, su sabiduría era tratada como folclore. Ingenieros jóvenes, armados con sus portátiles y sus teorías, desestimaban sus consejos con una sonrisa de superioridad. Él era Don Ramiro, una figura pintoresca, un fósil de una era de mecánica bruta. No sentía rabia, solo una punzada de tristeza. Sabía que el conocimiento que cargaba en sus manos callosas, un legado de generaciones, se estaba convirtiendo en una lengua muerta en un mundo que solo confiaba en el lenguaje binario de los ordenadores. Mientras sus dedos trazaban las líneas de combustible, la mente de Ramiro viajaba hacia el verdadero motivo de su persistencia.
la razón por la que soportaba el desprecio diario y el dolor de espalda al final del día. Su hermana menor, Jimena. La imagen de ella, sonriendo desde su cama, era el combustible que lo movía. Su enfermedad era una batalla constante, una montaña de facturas médicas que crecía cada mes. Aquel empleo, en esa fábrica que lo trataba como una pieza de museo, era la única arma que tenía para garantizar que ella tuviera el tratamiento que necesitaba. No solo estaba reparando un motor, estaba luchando por la vida de ella. Esa responsabilidad era el peso de una promesa hecha en el lecho de muerte de sus padres. Cuida de ella, mi hijo, eres todo lo que tiene. La frase resonaba en su corazón en cada momento de duda. Cada tornillo que apretaba, cada diagnóstico que hacía, era un acto de amor y de deber. El orgullo de su oficio era inmenso, pero la promesa que había hecho era sagrada. Necesitaba ese empleo. Necesitaba demostrar su valía, no por ego, sino por la dignidad de su oficio y por la promesa de un futuro mejor para su hermana. El motor no era solo un desafío, era la llave para la supervivencia de su familia. Bruno, el pasante, observaba con una fascinación creciente. A diferencia de sus colegas, su escepticismo inicial se estaba disolviendo, dando paso a un respeto genuino. Veía las manos de Ramiro moverse con una certeza y una economía de gestos que ningún manual o simulación por ordenador podría enseñar. Era una danza íntima entre hombre y máquina, una conversación silenciosa en un lenguaje que no entendía, pero que comenzaba a reconocer como una forma superior de conocimiento. Se dio cuenta de que la universidad le había dado el mapa, pero aquel hombre conocía el territorio con el alma. Esther, por otro lado, permanecía de brazos cruzados, la impaciencia endureciendo sus facciones. Para ella, aquello era una pérdida de tiempo, un teatro. Cada minuto que pasaba era una confirmación de su creencia de que la intuición era solo un nombre bonito para la ignorancia. No veía el arte, solo la grasa. No veía la sabiduría, solo el atraso. Su mente, entrenada para encontrar respuestas en ecuaciones y datos, era incapaz de procesar un método basado en sentir y escuchar. Solo miraba el reloj, esperando a que la hora de Ramiro terminara para poder finalmente declarar el fin de aquel ridículo espectáculo. Hubo un momento, en medio de esa hora, en que el propio Ramiro sintió el peso de la duda. El motor era una bestia compleja, un laberinto de tecnología que parecía impenetrable. El tic-tac del reloj, las miradas de juicio, la imagen de Jimena en su mente, todo eso pesaba sobre él. Por un instante, se preguntó si tenían razón, si sus métodos, su herencia, su conocimiento eran de hecho obsoletos, si era solo un viejo terco tratando de luchar contra el futuro con herramientas del pasado. La soledad de ese momento, en el centro de la arena, fue inmensa. Pero la duda duró solo un segundo. Cerró los ojos y escuchó la última lección de su padre. Las máquinas cambian, Ramiro. Tecnología avanza, pero su corazón es siempre el mismo. Fueron hechas para funcionar, solo quieren ser libres. Encuentra lo que las ata y libéralas. El recuerdo reavivó su convicción. No era un mero mecánico, era un liberador de máquinas. No estaba tratando de reparar un objeto, sino de restaurar una vida. Con la resolución renovada, se centró de nuevo en la tarea, la mirada afilada, el tacto preciso, listo para encontrar la pequeña prisión que mantenía cautivo el corazón de aquella máquina. Con el permiso reacio de Esther, la hora de Ramiro comenzó a contar en el gran reloj digital de la pared. Abrió su vieja caja de herramientas, un objeto de metal gastado y lleno de historia, que contrastaba absurdamente con los carros de diagnóstico, elegantes y asépticos, del equipo de ingeniería. De adentro no sacó un escáner ni un multímetro, sino un estetoscopio modificado, una herramienta que los ingenieros más jóvenes solo habían visto en películas antiguas. El acto,
En sí mismo, fue una declaración silenciosa, el inicio de un ritual que pertenecía a otro tiempo, a otra forma de entender el mundo. Se acercó al motor y, para asombro de la audiencia escéptica, comenzó a auscultarlo. Apoyaba la punta de metal del estetoscopio en diferentes partes de la carcasa, con los ojos cerrados en profunda concentración, como un médico escuchando el corazón de un paciente. «No puede ser, está bromeando», susurró un ingeniero a su colega, ahogando una risa. Para ellos, que confiaban en terabytes de datos y sensores de alta precisión, la escena era el colmo del ridículo. El intento de escuchar el silencio de una máquina muerta era la prueba final de la total inadecuación de ese hombre. Sin embargo, Bruno, el pasante, observaba con una atención diferente. Notó que los movimientos de Ramiro no eran aleatorios. Había un método, un patrón. El mecánico seguía las líneas de fuerza del motor, trazando el camino que la energía debía recorrer, desde el generador hasta los inyectores. No, solo estaba escuchando el silencio, estaba buscando una anomalía en él, un punto donde el silencio sonara diferente, más hueco, más vacío. Bruno se dio cuenta de que Ramiro estaba creando un mapa sensorial de la máquina, una capa de información que sus propios y sofisticados programas eran incapaces de generar. El tiempo corría y la presión aumentaba. Esther, impaciente, miró el reloj. «Han pasado 20 minutos, Ramiro», anunció a toda la nave, la voz cortante. «Todavía no hemos tenido ninguna epifanía mística». El sarcasmo era una herramienta que usaba para reafirmar su autoridad, para recordar a todos que aquello era solo un interludio, un teatro, antes de que la verdadera ciencia volviera a tomar el control. Cada segundo de aparente inacción de Ramiro era, para ella, una nueva prueba de que su decisión de permitir aquello había sido un error, una concesión tonta a la nostalgia. Ramiro, sin embargo, parecía estar en otro plano de existencia. Bloqueó la voz de ella, el escepticismo, a su alrededor la cuenta regresiva del reloj. Estaba inmerso en un diálogo táctil y sonoro con el motor, y entonces lo sintió. Era casi nada, una vibración fantasma, una disonancia minúscula en la corriente eléctrica que pasaba por uno de los conductores principales. Un punto hueco, un lugar donde la energía parecía dudar por una fracción de segundo antes de continuar su camino. Era un defecto tan sutil, tan orgánico, que estaba por debajo del umbral de detección de cualquier sensor. Era el dolor silencioso de la máquina. Bruno, con su aguda percepción de novato, notó el sutil cambio en la postura de su jefa. El sarcasmo de Esther ya no provenía de un lugar de pura confianza, sino de una creciente ansiedad. Había una rigidez en sus hombros, una forma de morderse el labio inferior que nunca antes había visto. Entendió que para ella aquello no era solo sobre el motor. Si ese mecánico, con sus métodos primitivos, lo lograba, toda su metodología, la base de su autoridad, sería cuestionada. Su reputación, construida sobre la infalibilidad de los datos, estaba en juego. Ramiro abrió los ojos. Había encontrado el área del problema, pero la fuente exacta aún era un misterio. El motor era un laberinto de ingeniería de vanguardia. Sintió el peso del tiempo, la carga de su juicio y, más pesado que todo, la imagen de su hermana Jimena en su mente. Por un instante, su confianza vaciló. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de grasa y miró los rostros arrogantes a su alrededor. Quizás tenían razón. Quizás era solo un viejo terco, un dinosaurio tratando de luchar contra un meteorito de tecnología. Fue entonces cuando Bruno, en un gesto impulsivo de empatía, se acercó silenciosamente y dejó una botella de agua en una caja de herramientas cerca de Ramiro. No dijo una palabra, solo un breve asentimiento.
Fue la primera demostración de apoyo, el primer acto de amabilidad que Ramiro había recibido desde que comenzó el desafío. El gesto, pequeño y silencioso, fue como un vaso de agua en un desierto. Le recordó que no todos allí lo veían como un tonto, que la humanidad aún podía existir en los lugares más inesperados. Ese pequeño acto de solidaridad reavivó su determinación. Tomó un sorbo de agua y recordó a su padre. La terquedad es la herramienta más importante de un mecánico, solía decir. Las máquinas te respetan cuando te niegas a rendirte con ellas. Con fuerzas renovadas, se volvió hacia Bruno. Chico, ¿puedes poner en la pantalla los diagramas originales del chasis eléctrico? No los datos de diagnóstico, el plano, el diseño original. Quería ver la intención del creador, el alma del proyecto, no solo los síntomas de la enfermedad. Ramiro comparaba el diseño puro en la pantalla con lo que sentía con las manos. Trazaba una línea en el monitor con el dedo sucio de grasa y a continuación tocaba el punto correspondiente en el motor. Era una traducción entre dos mundos, el digital y el analógico. Y entonces lo encontró. Punto hueco que había sentido, el lugar donde la energía dudaba, correspondía a una unión que en los diagramas debía ser sellada y continua. Pero sus manos y su estetoscopio le decían que algo allí estaba roto, una microfisura, invisible a simple vista. No gritó ¡Eureka! No hizo un anuncio triunfal. Simplemente tomó un pequeño destornillador de su bolsillo, una herramienta especializada que él mismo había fabricado años atrás. Una calma absoluta se apoderó de su rostro. El caos de dudas en su mente se disipó, dando lugar a la certeza. La hora estaba casi por terminar. Esther y su equipo lo observaban, su arrogancia ahora teñida de una nerviosa curiosidad. No lo sabían, pero el punto de inflexión de la historia ya no era una semilla. Estaba a punto de florecer ante sus ojos incrédulos. Con cada intento fallido de Ramiro, el sarcasmo de Esther se volvía más afilado. Circulaba a su alrededor como un tiburón, lanzando comentarios sobre la futilidad de la fe contra la ciencia, siempre con una sonrisa de superioridad para su equipo. La presión en la nave era casi insoportable. Los otros empleados, atraídos por el drama, hacían apuestas silenciosas sobre cuánto tiempo duraría. Ramiro sentía cada mirada, cada cuchicheo, pero se concentraba en la respiración de la máquina, tratando de filtrar el ruido humano para escuchar la verdad del metal, una verdad que sabía que estaba allí, escondida. Hubo momentos en que casi cedió. La complejidad de ese motor era diferente a todo lo que había enfrentado. En cada fallo, la imagen de su hermana enferma aparecía en su mente, la responsabilidad de su bienestar pesando sobre sus hombros. La apuesta humillante de Esther también resonaba en su cabeza, no como un premio a ganar, sino como una afrenta a su dignidad. Respiraba hondo, el olor a aceite y metal llenando sus pulmones, y volvía al trabajo. El amor silencioso por su hermana y la terquedad en su corazón eran el único combustible que lo mantenía en pie. Bruno, el pasante, se sentía dividido. Todo lo que había aprendido en 5 años de facultad de ingeniería le decía que aquello era un teatro inútil. El fallo del motor era, según todos los diagnósticos, un error complejo de software o de un componente electrónico de alta precisión. Los datos eran claros. Sin embargo, había algo en la confianza silenciosa de Ramiro, en la forma en que se movía alrededor de la máquina, que desafiaba la lógica de sus libros. Se encontró, para su propia sorpresa, apoyando al viejo mecánico, no solo por lástima, sino por una genuina curiosidad de ver si había, de hecho, una sabiduría que sus profesores nunca le enseñaron. La hora estaba casi por terminar. Esther miraba el reloj en la pared con una sonrisa mal disimulada, lista para declarar el fin de esa charada y restaurar el orden.
Los otros ingenieros cuchicheaban entre sí. Su victoria sobre el curandero de máquinas parecía segura. La atmósfera en la nave era pesada, una mezcla de desprecio y la anticipación de una humillación pública. Bruno sentía un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que no solo estaba viendo un intento de reparación, estaba presenciando un conflicto de filosofías, un duelo entre el cerebro y el alma de la ingeniería. Ramiro ignoró la cuenta regresiva y a la audiencia hostil. Se concentró en una pequeña grieta en el lateral del motor, un área de difícil acceso que el equipo apenas había inspeccionado físicamente, confiando en los sensores. Con una precisión quirúrgica, insertó una de sus herramientas personalizadas y con un ligero clic, soltó algo. No era una pieza grande ni un componente electrónico. Era un único y minúsculo tornillo, casi insignificante en medio de esa montaña de metal. Lo retiró con cuidado, como si estuviera extrayendo una bala del cuerpo de un paciente herido. Colocó el pequeño tornillo en la palma de su mano callosa y se lo mostró a Bruno, que se había acercado. «Mira de cerca», dijo en voz baja. A primera vista, el tornillo parecía perfecto, pero bajo la luz de la nave, Bruno lo vio. Una microfisura, un fallo casi invisible en la rosca del metal. «Está 1 milímetro desalineado», explicó Ramiro. «No lo suficiente como para romperse, pero sí lo suficiente como para crear una vibración que los sensores no pueden leer. La interpretan como un error fantasma en toda la línea de ignición». La explicación era de una simplicidad genial y devastadora. El fallo de millones de dólares no era un error complejo en el software. Era un tornillo de 20 centavos, con un defecto de fabricación tan ínfimo que estaba fuera del alcance de la tecnología, pero no del tacto de un hombre que conocía el lenguaje de las vibraciones. El problema no estaba en el cerebro electrónico del motor, sino en su esqueleto. Era una enfermedad que solo podía ser diagnosticada con las manos, no con gráficos. Los ingenieros no estaban equivocados en sus datos, estaban buscando en el lugar equivocado. Ramiro metió la mano en el bolsillo de su overol y sacó un tornillo idéntico, pero nuevo. Con la misma calma lo colocó en su lugar, apretándolo con la fuerza exacta, un par de apriete que no medía con un aparato, sino con la sensibilidad de sus dedos. La reparación completa, la solución a un problema que había paralizado la fábrica durante días, llevó menos de 1 minuto. La elegancia y la simplicidad del acto hicieron que las semanas de análisis complejos y frustrados de los ingenieros parecieran casi cómicas. Habían buscado un monstruo y el problema era solo una piedra en el zapato. Con el nuevo tornillo en su lugar, Ramiro se apartó. Se limpió las manos en un trapo, miró directamente a Esther y con un simple asentimiento dijo: «Puede encenderlo». Retrocedió, con el trabajo hecho, la apuesta a punto de ser pagada. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la nave. Esther, el rostro una máscara de incredulidad, caminó lentamente hacia el panel de control principal. Todos los ojos, antes llenos de burla, ahora estaban fijos en su mano, mientras su dedo se acercaba al botón de encendido. Era el momento de la verdad. Presionó el botón. Por un segundo, nada. Uno de los ingenieros soltó una risa de alivio. Pero entonces, un zumbido bajo y suave comenzó. Un sonido que nadie allí había escuchado antes. Era el sonido del sistema eléctrico cobrando vida, sin errores, sin alertas. El zumbido se transformó en un rugido profundo y constante, la melodía poderosa y perfectamente afinada de un motor V12 funcionando en su plenitud. Las luces de error se apagaron una a una, reemplazadas por una fila de luces verdes. La máquina estaba viva. El sonido del motor, limpio e impecable, llenó el espacio, silenciando todo escepticismo. Los ingenieros estaban boquiabiertos. Sus rostros pasaron del shock a la vergüenza y finalmente a un respeto reacio pero innegable.
Miraron del motor funcionando perfectamente al mecánico tranquilo, parado de brazos cruzados, y entendieron que habían presenciado algo que cambiaría la forma en que veían su propio trabajo para siempre. La sabiduría que tanto habían despreciado acababa de triunfar de forma espectacular. Esther miraba fijamente el panel de control, los indicadores verdes reflejándose en sus ojos. Su arrogancia se había deshecho, reemplazada por un asombro mudo. El complejo problema que su mente brillante no pudo resolver había sido solucionado por un hombre con un destornillador y una vida de experiencia. Ella, la reina de los datos y la lógica, había sido superada por la intuición. No solo estaba equivocada, toda su filosofía de trabajo había sido puesta en jaque por un tornillo y por un mecánico terco que se negó a creer que la tecnología era la única verdad. En el silencio atónito, roto solo por el ronroneo del motor, un sonido se destacó. Eran las palmas de Bruno. Al principio vacilantes, luego firmes y fuertes. No solo estaba aplaudiendo la reparación, estaba aplaudiendo al hombre. Estaba celebrando la victoria de la pasión sobre la arrogancia, de la experiencia sobre la teoría, de la humildad sobre el orgullo. En ese momento, bajo las miradas de sus superiores, Bruno decidió qué tipo de ingeniero quería ser. No quería solo construir máquinas, quería aprender a escucharlas. La tensión en la nave se disipó, reemplazada por una atmósfera de admiración. La humillación que Esther había planeado para Ramiro se había vuelto contra ella. Su desafío sarcástico, su apuesta imposible, ahora flotaba en el aire como un recuerdo de su propia ceguera. Se acercó a Ramiro y, por primera vez, no lo vio como un subordinado, sino como un maestro. Le extendió la mano, no como una jefa, sino como una igual. Yo estaba equivocada, dijo, la voz baja, pero clara. Usted es un genio. El apretón de manos selló el fin de la batalla y el comienzo de una nueva era de respeto en la fábrica. El orgullo fue derrotado por la humildad y una nueva conexión nació del respeto. Ramiro reveló la verdadera fuerza detrás de sus manos. Suscríbete al canal para ver qué florece a partir de esta semilla y comenta. ¿Alguna vez te has sorprendido con la historia de vida de alguien a quien habías juzgado mal? El ronroneo perfecto del motor B12 era el nuevo sonido de la fábrica. Se convirtió en una melodía de fondo que significaba cosas diferentes para cada persona. Para los accionistas era el sonido de millones de dólares salvados. Para los ingenieros era un himno a la humildad, un recordatorio constante de su propia falibilidad. Para Esther era el sonido de su orgullo rompiéndose, y para Ramiro era simplemente el sonido de un trabajo bien hecho, la voz de una máquina que finalmente podía respirar libremente. Su victoria no fue ruidosa, pero resonaba en cada rincón de esa inmensa nave. Los ingenieros, que antes lo miraban con desprecio, ahora se le acercaban con una reverencia vacilante. Uno a uno venían con preguntas, ya no para ponerlo a prueba, sino para aprender. Querían entender la lógica detrás de la intuición, la ciencia detrás de la sensibilidad. La arrogancia en sus rostros fue reemplazada por una curiosidad genuina. Miraban las manos sucias de grasa de Ramiro, ya no como una señal de un trabajo inferior, sino como los instrumentos de un maestro, de un tipo de genio que sus universidades nunca les presentaron. Ramiro respondía a cada pregunta con una sencillez que los desarmaba. No usaba términos técnicos complejos, ni se jactaba de su descubrimiento. Explicaba sobre la fatiga del metal, sobre cómo cada máquina tiene un punto de estrés, como si hablara de un ser vivo. No se ponía por encima de ellos, los trataba como colegas, compartiendo su conocimiento como su padre lo había compartido con él años antes. Su humildad en la victoria era aún más impactante que la propia victoria. Una lección silenciosa que ninguno de ellos olvidaría.
Fue Bruno, el pasante, quien formalizó el cambio. Se acercó a Ramiro, con el cuaderno de notas en la mano, los ojos brillantes de admiración. «Don Ramiro», dijo, la voz llena de un respeto recién descubierto, «¿aceptaría enseñarme? Lo que usted sabe, eso no está en los libros». La petición era un hito. El representante de la nueva generación, el futuro de la ingeniería, pidiendo ser aprendiz del hombre que consideraban una reliquia del pasado. Ramiro sonrió y puso la mano en el hombro del chico. La sabiduría, sabía, solo sigue viva cuando se transmite. Esther observaba todo desde su oficina acristalada, sintiéndose como una extranjera en su propio reino. La jerarquía que tanto apreciaba se había invertido. El centro de conocimiento de la nave ya no era su sala de juntas, sino el taller alrededor de Ramiro. Se retiró a la privacidad de su despacho, el apretón de manos público pareciendo ahora insuficiente. Necesitaba procesar la magnitud de su derrota, la caída de su mundo perfectamente lógico y predecible. Había sido superada y necesitaba entender cómo y por qué. En su escritorio, las palabras de su cruel apuesta resonaban en su mente. «Si lo reparas, me caso contigo». La frase dicha con tanto desdén, ahora la quemaba con el fuego de la vergüenza. Debía ser una broma, una forma de sellar su humillación, pero él había logrado lo imposible, y ahora la broma era ella. Sintió una profunda aversión por su propia arrogancia, por la facilidad con la que usó el prejuicio para intentar disminuir a un hombre cuyo conocimiento resultó ser muy superior al suyo en un momento crucial. Más tarde ese día lo convocó a su despacho. La dinámica era otra. Cuando Ramiro entró, con el overol aún manchado, le pidió que se sentara. El equipo desde fuera observaba a través de las paredes de cristal, curioso y aprensivo. La reina estaba a punto de tener una audiencia con el hombre que la había destronado. Ya no había sarcasmo en el rostro de Esther, solo una seriedad cansada y una vulnerabilidad que nadie jamás había visto en ella. El poder en el ambiente se había reequilibrado de una forma que todavía estaba aprendiendo a navegar. No solo estaba equivocada, Ramiro, comenzó la voz baja y clara. Fui arrogante, fui prejuiciosa y fui cruel contigo. La confesión era directa, sin excusas. Tu éxito me ha obligado a cuestionarlo todo. No solo este proyecto, sino mi forma de liderar, mi forma de ver el conocimiento. Era un momento de profunda honestidad. Construí mi carrera sobre la certeza de los datos, y tú me has mostrado que hay verdades que los números no pueden contar. Necesito entender eso. La pregunta que siguió no era de una jefa, sino de una alumna. Necesito saber, no qué hiciste, sino cómo lo supiste. ¿Qué señal te dio el motor que ninguno de nuestros sensores pudo captar? Ya no desafiaba sus métodos, imploraba aprenderlos. La ingeniera más brillante del país le estaba pidiendo una clase al mecánico que había humillado, admitiendo que había una forma de inteligencia que su mundo académico nunca le había enseñado y que necesitaba desesperadamente comprender. Ramiro, viendo la sinceridad en sus ojos, decidió compartir no solo su técnica, sino su motivación. Habló brevemente de su padre, del taller, pero entonces, por primera vez, habló de Jimena. Contó sobre su enfermedad, sobre las facturas, sobre la responsabilidad que cargaba. Mi concentración no sale de la nada, señora, dijo. Viene de la necesidad. Cada hora de trabajo, cada pieza que reparo, es para asegurar que mi hermana tenga lo que necesita. No solo estaba tratando de reparar una máquina, estaba luchando por su futuro. La revelación de 1908. Su lucha personal rompió la última barrera de Esther. Su historia lo humanizó de una forma que la llenó de una admiración aún más profunda. Ya no veía solo a un mecánico genial, veía a un hombre de un carácter extraordinario.
cargando un fardo inmenso con una gracia y una dignidad silenciosas. Una nueva e inesperada emoción comenzó a formarse dentro de ella, una empatía poderosa que trascendía por completo sus roles profesionales. Finalmente, veía el corazón detrás de esas manos callosas. La tensa reunión terminó con un nuevo entendimiento entre ellos. La jerarquía profesional todavía existía, pero ahora estaba atemperada con un profundo respeto personal. Cuando Ramiro salió de su despacho, Esther miró hacia el taller, ya no como una reina observando su dominio, sino como alguien que acababa de descubrir un mundo nuevo y mucho más complejo dentro de él. La semilla de una asociación muy diferente, basada no en el poder, sino en una admiración mutua, había sido plantada, prometiendo florecer de formas que ninguno de los dos podía prever. La noticia de la intervención de Esther en la hospitalización de Jimena se extendió por la fábrica como un incendio silencioso. La dinámica de poder, que ya había sido sacudida, ahora se pulverizaba. Ramiro regresó al trabajo días después, ya no como el mecánico que había sido subestimado, sino como un hombre que gozaba de la protección y el respeto personal de la ingeniera jefa. Las miradas de desdén habían desaparecido, reemplazadas por una curiosidad cautelosa. Él y Esther se habían convertido en el centro de un nuevo tipo de folclore en la fábrica, una alianza improbable que nadie entendía, pero que todos se veían obligados a respetar. Sus sesiones de trabajo se volvieron aún más intensas y productivas. Las largas noches en la nave, antes marcadas por una tensión profesional, ahora estaban llenas de una complicidad fácil. La sinergia entre ellos era casi mágica. Ella dibujaba una teoría compleja en el aire con hologramas. Él la traducía al lenguaje del metal, señalando fallos que el software no veía. Juntos eran una fuerza creativa imparable, la personificación de la unión perfecta entre la mente y las manos. El equipo de ingeniería, antes reacio, comenzó a ver los resultados innegables y a aceptar que esa era la nueva y más eficiente forma de trabajar. Bruno, el pasante, se convirtió en el principal discípulo de esta nueva filosofía. Pasaba horas extras en la nave, no para impresionar a Esther, sino para aprender de Ramiro. Absorbía las historias del viejo mecánico, las lecciones sobre la personalidad de cada tipo de acero, la importancia de sentir la máquina, y después traducía esa sabiduría al lenguaje de sus colegas más jóvenes, actuando como un puente entre los dos mundos. Lentamente, la cultura del departamento comenzó a cambiar. La arrogancia dio paso a la colaboración, y la certeza absoluta de los datos fue atemperada por la humildad de la experiencia práctica. Esther también se estaba transformando. La líder dura e inflexible estaba dando paso a una mentora más abierta y humana. Comenzó a animar a su equipo a pasar más tiempo en el taller, a ensuciarse las manos, como decía Ramiro. Se dio cuenta de que la verdadera innovación no nacía solo en salas de juntas, sino en la fricción creativa entre el conocimiento teórico y el práctico. Su liderazgo, antes basado en el miedo y la intimidación intelectual, ahora se basaba en el respeto y la inspiración. Se estaba convirtiendo en el tipo de líder que ella misma nunca había tenido. Fuera de la fábrica, el lazo entre ellos se profundizaba en un territorio más personal y complejo. Ramiro pasaba todas sus horas libres en el hospital con Jimena. Y para sorpresa de las enfermeras, la poderosa ingeniera jefa, Esther Soler, se convirtió en una visitante habitual. Llegaba con libros y frutas, usando la excusa de que estaba siguiendo la recuperación de la hermana de un valioso empleado. Pero la preocupación genuina en sus ojos contaba una historia diferente. El pasillo de ese hospital se convirtió en el terreno neutral, donde no eran jefa y empleado, sino solo dos personas, compartiendo la ansiedad y la esperanza.
Jimena, aunque débil, tenía una percepción aguda. Observaba la forma en que Esther miraba a su hermano, la suavidad en su voz cuando hablaba con él. Veía la admiración en los ojos de Ramiro cuando hablaba del trabajo de Esther. Veía una conexión que iba mucho más allá de la gratitud. Un día, cuando estaban Aisina Zeta, solas, Jimena tomó la mano de su hermano. «No te mira como una jefa, Ramiro», dijo, la voz un susurro. «Te mira como alguien que finalmente te ha visto de verdad. No tengas miedo de ser feliz, te lo mereces». Sus palabras fueron el permiso que el corazón de Ramiro necesitaba. El alta de Jimena fue un día de celebración. Esther insistió en usar el chofer de la empresa para llevarlos a casa, asegurándose de que tuvieran todo el confort. Al despedirse de ellos en la puerta de la sencilla casa de Nido Simpia, Ramiro, hubo un momento de silencio incómodo. La gratitud de él era tan inmensa que las palabras parecían insuficientes. «Nunca podré pagarle por esto», dijo, con la voz entrecortada. Esther solo sonrió. «No hay nada que pagar, Ramiro. Los amigos se cuidan unos a otros». La palabra amigos flotó en el aire, redefiniendo oficialmente su relación y abriendo la puerta a algo más. En las semanas siguientes, su amistad floreció. Empezaron a cenar juntos después del trabajo, en restaurantes sencillos, lejos de los círculos sociales de Esther. Conversaban de todo, excepto de motores. Hablaron de sueños de infancia, de miedos secretos, de las cicatrices que la vida les había dejado. Él descubrió en ella a una mujer vulnerable y solitaria detrás de la fachada de hierro. Y ella descubrió en él a un hombre de una bondad y una sabiduría profundas, escondidas bajo las capas de grasa y silencio. Se estaban enamorando y ambos lo sabían. La tensión romántica que crecía entre ellos se volvió casi insoportable. En el trabajo mantenían la profesionalidad, pero las miradas que se cruzaban, las sonrisas discretas, la forma en que gravitaban el uno hacia el otro no pasaban desapercibidas. Bruno y los ingenieros más cercanos fingían no ver, pero el apoyo silencioso a la pareja era unánime. Representaban algo nuevo, una ruptura de paradigmas no solo en la ingeniería, sino también en las relaciones humanas dentro de esa fábrica jerárquica e impersonal. El clímax emocional ocurrió una noche de mientras en trabajo, en el silencio de la nave vacía. Acababan de finalizar el diseño de un nuevo componente, un triunfo de su colaboración. La euforia del éxito dejó el aire cargado de una electricidad diferente. Estaban solos, rodeados de las máquinas dormidas, el único sonido siendo el de sus propias respiraciones. La línea que habían trazado cuidadosamente entre lo profesional y lo personal estaba a punto de borrarse para siempre. Fue Esther quien dio el primer paso, fiel a su naturaleza directa, pero ahora con una vulnerabilidad recién descubierta. Se giró hacia él, los ojos brillando bajo la luz de los reflectores. «Ramiro», comenzó, la voz poco más que un susurro, «lo que pasó con tu hermana, no lo hice solo por ser tu jefa». Respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Lo hice porque me importas. Mucho más de lo que sería profesionalmente aceptable, mucho más de lo que debería». La confesión de ella lo dejó sin aliento, aunque su corazón la esperaba. Se acercó a él, el sonido de sus tacones resonando en el silencio. «Lo sé», respondió él, la voz ronca, «porque siento lo mismo por ti, Esther, desde el día que me diste esa botella de agua». Admitió que la admiración que sentía por ella, la ingeniera brillante, se había transformado en algo mucho más profundo, un sentimiento que había intentado ignorar, pero que se había vuelto imposible de contener. La verdad, finalmente dicha, llenó el espacio entre ellos. Reconocieron el abismo que los separaba. Ella era la jefa millonaria, él el mecánico de origen humilde. Su mundo, con sus reglas y prejuicios, jamás aprobaría esa unión. «Esto va a ser complicado»,
dijo ella, más como una constatación que como un obstáculo. Él tomó su mano, la mano callosa envolviéndola de ella, delicada. He pasado toda mi vida enfrentando desafíos que parecían imposibles, dijo él. Este será solo uno más, pero por primera vez no quiero enfrentarlo solo. En ese momento tomaron una decisión, la decisión de intentarlo. Salieron de la fábrica esa noche, ya no como jefa y empleado, sino como dos personas que habían decidido apostar por un sentimiento improbable. No hubo un beso apasionado, no hubo una promesa dramática. Hubo solo la calma certeza de que habían encontrado en el otro algo raro y precioso. Un respeto mutuo tan profundo que se había transformado en amor. Su viaje, que había comenzado con un desafío arrogante y una respuesta humilde, ahora entraba en su capítulo más incierto y emocionante. La noticia de su relación, no anunciada, sino percibida, comenzó con pequeños gestos, los almuerzos compartidos en la cafetería de la fábrica, en lugar de en la sala de juntas, los viajes que él, orgulloso, rechazaba y que ella, terca, insistía en darle. El equipo de ingeniería, liderado por Bruno, se convirtió en el guardián silencioso del secreto, protegiendo a la pareja de las miradas curiosas y los chismes que comenzaban a surgir. Se habían convertido en la historia de amor no oficial de la fábrica, un símbolo de que las barreras podían, de hecho, ser rotas. La influencia de Ramiro continuó creciendo. Esther lo convenció de dar pequeñas clases prácticas a los pasantes, compartiendo su conocimiento. Al principio, dudó, incómodo, asumiendo el papel de profesor. Pero al ver los ojos curiosos y admirados de los jóvenes, descubrió un nuevo placer en enseñar, en asegurar que la sabiduría de sus manos no muriera con él. Estaba formando una nueva generación de ingenieros, una que entendía que un motor tiene tanto de poesía como de física. Esther, por su parte, comenzó a frecuentar la sencilla casa de Ramiro los fines de semana. Para sorpresa de Jimena, la poderosa ejecutiva se sentaba en la modesta cocina, ayudando a pelar verduras, riendo de las historias del vecindario. Se estaba despojando de su armadura, aprendiendo a valorar la simplicidad, el calor humano, cosas que su vida de lujo rara vez le ofrecía. En esa pequeña casa no era la jefa, era solo Esther, y se sentía más en casa que en su propia mansión. Su relación se profundizaba lejos de los focos, construida en momentos de genuina conexión. Él la llevaba a ferias de autos antiguos, mostrándole la belleza de los motores clásicos. Ella lo llevaba a conciertos de música clásica, explicándole las matemáticas detrás de la armonía de las sinfonías. Estaban aprendiendo el lenguaje del otro, descubriendo que, a pesar de sus orígenes opuestos, sus corazones hablaban el mismo idioma, un idioma de pasión por lo que hacían, de resiliencia ante las dificultades y de un profundo respeto por el viaje del otro. Claro, el viaje no fue sin obstáculos. Los rumores sobre el romance de la directora con el obrero llegaron a la alta dirección de la empresa. Esther fue llamada a una reunión a puerta cerrada con el consejo. Expresaron su preocupación por la imagen de la empresa, por la ruptura del protocolo, por la inadecuación de la relación. Amenazaron sutilmente su posición, sugiriendo que estaba dejando que su vida personal interfiriera en su juicio profesional. Era el prejuicio de clase, vestido con la jerga corporativa. Esther los escuchó con una calma que aprendió de Ramiro. Cuando terminaron, fue concisa. El trabajo de Ramiro y nuestra colaboración han traído más innovación y beneficios a esta empresa en los últimos meses que en los últimos 5 años. Mis resultados hablan por sí solos. Mi vida personal, siempre que no infrinja ninguna ley, no está en discusión. Su firmeza, respaldada por cifras incuestionables, al consejo, no solo defendió su relación,
Defendió su derecho a amar a quien quisiera, demostrando que su fuerza no estaba solo en su cerebro, sino también en su corazón. Esta victoria silenciosa solidificó el compromiso entre ellos. Sabían que siempre habría juicios, que el mundo exterior quizás nunca los comprendería totalmente. Pero también sabían que lo que habían construido juntos era demasiado fuerte para ser sacudido por susurros maliciosos. Su asociación, nacida de la necesidad profesional, se había transformado en una profunda amistad, y esa amistad, a su vez, había florecido en un amor maduro y resiliente, un amor que no necesitaba la aprobación de nadie para ser verdadero. Un año después, la fábrica fue el escenario del mayor evento de su historia, el lanzamiento del motor Alma, el primer producto nacido de la colaboración revolucionaria entre Esther y Ramiro. La nave, antes un lugar de tensión, estaba transformada, llena de periodistas, inversores y los nombres más importantes de la industria automotriz. El éxito del nuevo motor ya era un hecho. Las pruebas habían superado todas las expectativas. Esther subió al escenario no con la arrogancia de antes, sino con la calma de una líder visionaria, lista para presentar el futuro de la empresa. Comenzó su discurso, pero no habló de cifras ni de proyecciones de mercado. Contó una historia, la historia de un prototipo silencioso, de un equipo de genios frustrados y de un mecánico humilde que creía que las máquinas tenían un corazón. Ante una audiencia de ejecutivos e ingenieros, acreditó públicamente a Ramiro la inspiración detrás de la nueva filosofía de la empresa. La tecnología nos dio un cerebro poderoso, dijo, pero Ramiro nos recordó que toda gran creación necesita, ante todo, un alma. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Y ahora me gustaría llamar al escenario al corazón y al alma de nuestra nueva ingeniería. Mi socio, Ramiro. Ramiro, sentado en primera fila con Jimena, fue tomado por sorpresa. Dudó, incómodo con los focos, pero un aplauso, iniciado por Bruno y seguido por todo el equipo, lo impulsó hacia adelante. Subió al escenario con su overol limpio, pero aún de trabajo, un símbolo de su identidad, junto a la mujer de traje elegante. Eran la imagen perfecta de sus dos mundos, finalmente unidos. En el escenario, frente a todos, Esther tomó su mano. Ramiro me enseñó que la asociación más fuerte es la que une la mente y las manos, dijo a la audiencia. Se convirtió en mi socio en todo en la vida. Luego se giró hacia él, la voz clara y firme, rompiendo la última convención. Y por eso, hoy, quiero preguntar si aceptas ser mi socio para siempre. Ramiro, ¿quieres casarte conmigo? El silencio en el auditorio fue absoluto. La propuesta de matrimonio, hecha por ella, la poderosa jefa, a él, el mecánico, fue el acto final y más valiente de su transformación. Ramiro la miró a los ojos, luego a su hermana en la audiencia, que lloraba de alegría, y a su equipo, que sonreía con complicidad. Su respuesta no fue solo para Esther, sino para todos los que alguna vez dudaron de él. Tomó el micrófono, la voz embargada por la emoción. Sí, dijo, 1000 veces, sí. El auditorio estalló en una ovación de pie, no solo por el compromiso, sino por la belleza de esa improbable historia de amor, que demostraba que el respeto y la admiración eran los puentes más fuertes que podían existir entre dos personas. Su boda no fue un gran evento social, sino una barbacoa en el patio trasero de la casa de Ramiro, algunos meses después. Jimena, ahora saludable, bailaba con Bruno. Los ingenieros, antes arrogantes, conversaban animadamente con los viejos amigos mecánicos de Ramiro, intercambiando conocimientos y risas. Se habían convertido en una nueva y gran familia, una comunidad forjada no por sangre o estatus, sino por el respeto mutuo y la pasión compartida por crear cosas que funcionaran,
ya fueran motores o relaciones. La verdadera celebración era la de la unión de sus mundos. La historia de Esther y Ramiro se convirtió en una leyenda en la empresa y en la industria. La lección era clara. La verdadera innovación nace cuando la teoría se inclina humildemente ante la experiencia y la mente se une a las manos para crear algo nuevo. Demostraron que el valor de una persona no reside en sus títulos, sino en su pasión, y que el amor más fuerte e inesperado puede florecer en el taller de una fábrica, uniendo dos corazones que el mundo insistía en mantener separados. El corazón de la máquina que repararon era, al final, un reflejo de sus propios corazones, que finalmente aprendieron a latir al mismo ritmo perfecto. Una historia de respeto, superación y un amor que rompió todas las barreras. ¿Qué te pareció el desenlace de Esther y Ramiro? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si te emocionaste y suscríbete para recibir nuestras nuevas historias todos los días. La de mañana puede ser sobre ti.